Gracias, ingeniera. Vamos a presentarte el trabajo domiciliario número 2, ¿verdad? Bueno, está integrado por Huarca Cano Yan, Quiñones Carrión Juliana, Salas Lidio Liz, Ramírez Torre Luis, ¿no? Bueno, le doy pase a mi compañera para que explique la pregunta número 1. Bueno, la capacidad de campo, ¿no? Es una forma simple, se puede explicar, eh, eh, que es un campo de la siguiente manera, ¿no? Después de una lluvia intensa, ¿no? Y un riego también muy intenso, el suelo queda saturado de humedad, ¿no? O en otras palabras, lleno de agua. Luego de aproximadamente 24 horas, el agua que estaba en exceso es drenado por efecto de la gravedad, ¿no? Y el agua que queda se le conoce como capacidad de campo. También vale resaltar, ¿no?, que el suelo siempre debe estar en capacidad de campo. Continúa, por favor. La otra figura, por favor, muéstrame. No, súbelo, por favor, súbelo. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar, ¿no? Esto, el suelo saturado, lleno de agua. Uy, ¿no? También esto, que la gravedad, ¿no? Que es desplazada, esto, el agua, ¿no? Que se encuentra en exceso. Súbelo, por favor. Más, más, más. Más, más. Ya, ahí nomás, a ver. Bueno, este punto, ¿no? Este punto es donde las plantas, ¿no?, llegan a morir, ¿no? O también se puede decir a marchitarse, ¿no? Esto en un estado irreversible, ya que a pesar de devolver el agua hacia el suelo, la planta no se recupera. Y los agricultores, frente a este hecho, deben de evitar llegar a este punto. Continúa, por favor. Ya, ahí nomás páralo, por favor. Y bueno, para demostrar la capacidad de campo, ¿no?, se debe emplear un grupo de vasos. Bueno, tenemos un ejemplo, ¿no?, donde se emplean un grupo de vasos con suelo de diferentes texturas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Los cuales son llenados con agua y se deja por 24 horas, ¿no? Y enseguida se pesa a cada uno de los vasos, ¿no? Encontrando que el vaso que contiene el suelo arenoso, bueno, en ese vaso hay menor cantidad de porcentaje de agua, ¿no? Lo contrario que ocurre en el suelo arcilloso, ¿no? Llegando a una conclusión que los suelos arenosos tienen menos capacidad de retener agua, a diferencia de los suelos arcillosos, ¿no? O sea, los suelos arenosos tendrán menos capacidad de campo frente a comparación, mejor dicho, a los suelos arcillosos, ¿no? Luego de una saturación con agua. Continúa, por favor. Ahí nomás. Bueno, acá tenemos eso, podemos observar el ejemplo mencionado, ¿no? Y enseguida, ¿no? También otro ejemplo, ¿no? Similar a la que mencioné, ¿no? A cada vaso con suelos diferentes, ¿no? En textura. Y bueno, se abre un orificio en la parte baja, pero para saturar el suelo se debe colocar otro vaso por debajo, ¿no? Se le agrega 20 cc de agua, ¿no?, a cada vaso, con una cantidad suficiente para saturar a cada vaso, ¿no? Se deja unos minutos para garantizar una completa hidratación del suelo, ¿no? Y al agregar el agua, todos los poros, ¿no?, estarán saturados de agua. Luego se debe quitar los vasos puestos, ¿no?, por debajo del agua. Esto con la finalidad de drenar el exceso de agua, ¿no? También se debe esperar 24 horas para que termine de drenar todo el agua en exceso.
Y luego también de las 24 horas, los vasos del suelo se encontrarán en el estado de capacidad de campo, ¿no? Y seguidamente pesan los suelos de cada vaso, ¿no? Y se realiza una diferencia con el peso del suelo al inicio del experimento. Luego de hacer los cálculos, se encuentran los suelos arcillosos, ¿no? Como finalidad, ¿no? O como conclusión, podemos llegar también a que los suelos arcillosos tienen la capacidad o la mayor capacidad de retener mayor cantidad de agua. Acá tenemos otro ejemplo, como podemos observar. Continúa, por favor, Luis. Continúa, por favor, Luis. Es el mismo ejemplo que ya mostré. Continúa, por favor, Luis. La olla de Richard. Un momentito, por favor. Ya, la olla de Richard. Bueno, esto se utiliza para determinar el agua útil del suelo, ¿no? También que contiene un menómetro, los menómetros, perdón, que sirven para calcular la presión. Esto también trabaja a 15 atm, ¿no? Se utiliza también para calcular el punto de marchitez permanente. También trabaja a 0.33 atm y mide la capacidad de campo. Continúa, por favor. Ya, y nomás, por favor. Ya, los métodos avanzados para determinar la capacidad del campo del suelo. Podemos definir, mejor dicho, de esta manera, ¿no? Se llama la capacidad de campo, ¿no? Se satura el suelo y este suelo ha finalizado, ¿no? Ha finalizado de drenar el agua, ¿no? Contenida de los macroporos y el agua que se encuentra en los capilares del suelo. A ver. Ya, también se utiliza la capacidad de campo, ¿no? Para determinar el agua disponible, la gestión de riego, los balances de agua en el suelo, ¿no? Y las simulaciones desde situaciones concretas orientadas en experimentos. Ya, y bueno, ahí nomás para lo ver. En esta imagen podemos observar el movimiento del agua, ¿no? En el suelo saturado y no saturado. En el suelo saturado, el movimiento es ocasionado por la gravedad, ¿no? Y en un suelo saturado, saturado por capilaridad, o sea, por contacto con la superficie de partículas del suelo. Bueno, ahí tenemos la imagen, como podemos observar, ¿no? Que el agua gravitacional es cuando hay saturación y el agua de los macroporos están vacías en el suelo, ¿no? Y estas son drenadas, ¿no? Al pasar el suelo capilar, el suelo está en capacidad de campo, ¿no? Y en la gráfica, la línea roja indica la capacidad de campo donde inicia el estado energético capilar. Continúa, por favor. Ya, acá podemos ver, ¿no? Que el agua se mueve en función a la textura. El suelo arenoso en movimiento es el más rápido que en los suelos arcillosos. Continúa, por favor. Ahí, más arriba, ahí. También es importante tener en cuenta la estructura del suelo, ¿no? De acuerdo a la estructura del suelo en flujo del agua, ¿no? Ya que es distinta, ¿no? Por lo tanto, los parámetros hidráulicos son distintos, ¿no? Ahí tenemos la imagen de la estructura, como podemos observar. Continúa, por favor. Ya. Luego de regar el suelo, ¿no? Se establecen actividades de monitoreo, ¿no? Para la medición de la humedad, ¿no? Acá podemos observar la saturación del suelo, ¿no? También cuando dejan secar el suelo, ¿no? Y llegan a tomar los datos, ¿no? Del contenido de agua. Luego de las lecturas, súbelo, por favor. Baja, súbelo. Ya, a esa imagen me refería. Ya, súbelo.
Más, por favor, ya le expliqué eso. Ahí tenemos unas coordenadas de la determinación de esto en campo. Tenemos el punto de, no, la gráfica, eso no, más arribita. Eso. Tenemos el punto de saturación y la capacidad de campo, ¿no? Continúa, por favor. Ahora sí, levántalo. Perdón, súbelo. Ajá, ahí. En estas imágenes podemos observar, ¿no? El efecto de las capas del suelo. Por ejemplo, la evolución del bulbo de la humectación en el suelo, ¿no? El efecto de la capacidad del suelo clorhídrico, ¿no? El bulbo de humectación, podemos observar acá que continúa expandiéndose. Bueno, el frente de la humectación no pasa por la discontinuidad, ¿no? Por lo tanto, el contenido de humedad en esta parte es más alta que la capacidad de campo, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. Continúa, por favor. Ahí. Y bueno, en el laboratorio, ¿no? Acá tenemos una imagen, ¿no? Podemos observar las placas de presión, ¿no? Que pueden medir la saturación de muestra de la placa porosa, ¿no? También tenemos la mesa de tensión, ¿no? Y bueno, la capacidad de campo también se obtiene utilizando un equipo, ¿no? Denominado placa de presión, ¿no? Sus procedimientos podemos observar en la siguiente imagen, ¿no? Ahí está la imagen. Súbelo, por favor. Tenemos, sí, súbelo, por favor. Tenemos también la determinación textural, ¿no? Un momentito. La medición textural, ¿no? Bueno, en condiciones naturales, los materiales que se componen, ¿no? En un suelo tienen una determinada disposición, ¿no? Relativa, ¿no? Que es la estructura, ¿no? Como podemos observar. La capacidad de campo experimentalmente, ¿no? Súbelo, por favor. Espérame. Ya, los tenemos acá más arriba. También tenemos la curva de conductividad hidráulica no saturada. Bueno, en esta imagen lo podemos saturar, ¿no? Perdón, lo podemos observar, ¿no? Que el cambio de la pendiente significa que los macroporos ya han drenado, ¿no? El campo. Bueno, podemos observarlo en este gráfico. Bueno, siguiente, por favor, continúa. Los métodos para la... Ajá. También tenemos los métodos para determinar los parámetros hídricos de un suelo, como por ejemplo, que es la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, la capacidad disponible de agua. También tenemos, la capacidad, sí, ya. Bueno, la capacidad de campo, ¿no? Como bien habíamos dicho, ¿no? Es la cantidad de agua después de 48 horas de drenaje, ¿no? Que el agua se escurre, ¿no? Por los poros por los poros, perdón, de un diámetro a no mayor de 0.05 milímetros, ¿no? Tenemos el punto de marchitez permanente, ¿no? Que se refiere al contenido de agua de un suelo, ¿no? Que ha perdido toda su agua por una causa de cultivos, ¿no? Y por lo tanto, el agua que permanece en el suelo no está disponible para lo mismo. También tenemos la capacidad disponible de agua, ¿no? Que es la cantidad de agua disponible para incrementar, para el crecimiento, mejor dicho, de las plantas, ¿no? Y se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Continúa, por favor. Ya. La metodología para determinar los parámetros hídricos de un suelo. Bueno, en una zona representativa de los cuadros, al regar, se elimina toda la vegetación, ¿no? En los primeros centímetros del suelo.
Y una vez limpia, ¿no? La nivelación de la superficie con una pala se hace un corte de manera cuadrada, aproximadamente de 20 por 20 centímetros, ¿no? Y se introduce la pala verticalmente para evitar deformar el suelo, ¿no? Luego se comienza a extraer el suelo, ¿no? De su interior con una pala de jardinería, ¿no? Eh, recogiendo todo el suelo en una bolsa de nylon, ¿no? También la superficie de esta zona debe estar perfectamente, perfectamente marcada, ¿no? Horizontalmente, ¿no? Por la cual podemos verificar con un nivel de carpintería. Por último, revestir el pozo, ¿no? Con un nylon fino, ¿no? Y llenarlo de agua, ¿no? Utilizando una probeta o una jarra graduada. Sigue, por favor, continúa. Ya. Medir la capacidad de campo. Bueno, en un terreno recién regado, ¿no? Procedemos a medir su humedad, ¿no? También en la siguiente figura. Continúa, por favor. Podemos observar, ¿no? Que después lo tapan con un plástico por 24 horas. Luego vuelven a medir la humedad, ¿no? Y el valor medido en porcentaje es la capacidad de campo de este suelo. Le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, siguiente con la pregunta 2. Investigar sobre los métodos de cálculo de infiltración en el suelo, diferentes al COSTIACOT, y explicar los conceptos, fórmulas y datos requeridos para su resolución. Bueno, ahí tenemos la ecuación Orton, donde la ecuación propuesta es el tipo de exponencial negativa y responde a la siguiente expresión. La fórmula: F es igual a F más FO menos FC por E elevada a la menos K por T, donde que la FO es igual a capacidad de infiltración inicial y FC capacidad de infiltración final, y la constante E es la base de los logaritmos naturales, el T es tiempo desde el inicio de la lluvia, la K es una constante que depende del suelo, de la vegetación y del T de variación entre el FO y el FC. La disminución de la capacidad de infiltración con el campo es un proceso de agotamiento, el cual tiene un valor constante final que es igual a K. La conductividad hidráulica del suelo. De la ecuación de Orton podemos deducir que para cuando el T es igual a 0 y el F es igual a FC, que es el valor de capacidad de infiltración inicial y cuál es su función de la humedad del suelo. Cuando el T es infinito y el F es igual a FO, los valores de los constantes de la fórmula se pueden calcular a partir de ensayos con infiltrómetro. Tanto FC y K son valores característicos de cada tipo de suelo. En la representación semilogarítmica se tienen los valores de K y FO, fijando previamente a FC. El valor de la FO depende de la humanidad inicial en el perfil. Ahora tenemos el método del permeámetro del GET. Es una modificación del permeámetro presentado por Talman y Hallam en el año 1980. Este permeámetro consiste en un marótile construido con dos tubos intrínsecos que actúan como depósito manteniendo la carga hidráulica constante en un hoyo practicado en el suelo, determinando el valor de conductividad hidráulica saturada en campo por medio de un procedimiento numérico. A partir de mediciones de velocidad de flujo infiltrándose en estado estacionario, los modelos analíticos que representan el flujo a través de un pozo o agujero de infiltración en un régimen permanente del pozo de radio A y altura de agua constante H, en un medio poroso, rígido, semi-infinito, homogéneo e isotrópico, se deducen a partir de la ley de Darcy, ya sea en un suelo totalmente saturado o no.
considerando que pueden intervenir distintos tipos de flujo. Ahí tenemos una imagen donde se puede apreciar las fórmulas del método de permeámetro del Guet. Ahora pasamos a la ecuación del Darcy. La ecuación general considera flujo de agua en medio no saturado. Este tipo de flujo puede describirse con la ecuación de Darcy, originalmente desarrollada por suelos saturados. Bueno, la fórmula es Q es igual a K por grad H, H por LT menos 1, donde que la Q es igual a la velocidad de Darcy y la K es conductividad hidráulica del suelo. En el suelo no saturado K varía. La H es la carga piezométrica y en los suelos no saturados K varía con la humedad del suelo, teniendo como límite la conductividad hidráulica saturados. El H, por su parte, tiene dos componentes principales en el suelo no saturado, en función de las energías involucradas. Donde que H es igual a pi más Z por L por 3.8, donde que pi es la potencial capilar a altura de agua equivalente que ejerce la misma tensión de succión capilar. Z es potencial gravitacional profundidad por L. La carga piezométrica de agua H se mide en dimensiones de altura, pero también pueden entenderse como la energía por unidad del peso fluido. Ahora pasamos al método del doble anillo. La infiltrómetro de doble anillo es una técnica sencilla que permite determinar la capacidad de infiltración del agua en el suelo. Esta técnica de valores de tasa de infiltración en unidades de volumen de agua por unidad de tiempo y superficie del suelo. Bueno, ahí tenemos una imagen donde están las fórmulas, donde que B es igual a la velocidad de infiltración, KL es conductividad capilar o permeabilidad insuturada, donde que pi es igual a fuerza de succión en el frente húmedo, donde que Z es distancia al frente húmedo, donde que H es la altura de la columna de agua. Ahora pasamos al método de Porchet. Consiste en un agujero cilíndrico excavadora de tierra de radio y profundidad constante, en el cual se mide el descenso del nivel de agua dentro del pozo a través del tiempo. Una vez alcanzada la saturación de tierra adyacente del pozo, la velocidad de infiltración será casi constante. Bajo estas condiciones, suponiendo conductividad hidráulica constante y aplicando la ley de Darcy, la infiltración Q será igual a K es igual a volumen de agua introducida sobre superficie de infiltración por la duración de la prueba. Ahí están las fórmulas como se puede ver en la imagen. Bueno, eso es todo. Ahora voy a dar pase a mi compañero para que siga con las preguntas. Liz, te toca. Liz, Sí, un momentito, por favor. Ya. Bueno, en el gráfico, ¿no? Podemos observar que se muestran las variaciones, ¿no? En lo que es la humedad, ¿no? De 2 centímetros de suelo y 30 centímetros de profundidad, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos de humedad, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Un suelo arenoso presenta menor capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿no? A diferencia del suelo arcilloso. La humedad aprovechable. Bueno, la humedad aprovechable se obtiene por la diferencia entre el valor de la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, ¿no? Y tendremos la humedad aprovechable para el suelo franco arenoso y arcilloso. No, suelo
Ah, sí, está bien, está bien. No, está bien, muéstrame la gráfica. ¿No? Y finalmente, ¿no? También tenemos la frecuencia de riego, ¿no? Que en este caso es de 12 días para el flanco arcilloso y 11 días para el flanco arenoso. Eso es todo, le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, la pregunta 4 es un problema, un ejercicio que dice un cultivo de maíz en estado de llenado de grano de enero y febrero tiene una evapotranspiración promedio de 8 a 10 mililitros por día, ¿no? Respectivamente. En la mañana del día 20 de enero, el cultivo de maíz tiene el 0.70 metros, ¿no? De profundidad de arraigamiento e inicia su llenado de grano, el que se prolongará por 30 días. En dicha fecha, el suelo franco y homogéneo está a una capacidad de campo con 0.38. Ya bueno, primero, ¿qué nos pide? El contenido de humedad que tiene dicho suelo con el umbral de riego, que es un 30%, ¿no? Bueno, acá vamos a hallar, tenemos una fórmula que en la clase nos explicó que la capacidad de campo menos el punto de marchitez por la densidad aparente, por la altura y por el umbral de riego, ¿no? Bueno, la capacidad de campo tenemos que es 0.38. Bueno, el punto de marchitez no nos ha dado en la pregunta, entonces tenemos que hallarlo, ¿no? ¿Y cómo hallamos el punto de marchitez permanente? Es la capacidad de campo sobre 1.84, ¿no? Eso es una fórmula. Ya hallamos que es 0.21. Y la densidad sí nos da acá 1.5. Y la altura también nos da 0.70 metros, ¿no? Que vienen a ser 70 centímetros por el 30% que es el umbral de riego, ¿no? Y nos da un total de 5.36 centímetros. Bueno, la B nos dice qué día se regará, ¿no? Y qué altura de agua se debe aplicar en el riego. Bueno, ahí pasamos con la evotranspiración real, que es la evapotranspiración potencial por el Kc, ¿no? Que es 8 mililitros por día por 0.80. Y acá tenemos una evapotranspiración real que es 6.4, que viene milímetros por día, que viene a ser 0.64 centímetros, ¿no? De ahí nos vamos a hallar la frecuencia de riego, ¿no? Que es la lámina neta sobre la evapotranspiración, que es 5.36 centímetros sobre 0.64 centímetros, ¿no? Y eso nos da 8 días. Y entonces tenemos que se riega el 23 de enero, ¿no? Bueno, después hallamos la lámina de agua, que es la capacidad de campo menos el punto de marchitez, por la densidad aparente y por su altura, ¿no? Que tenemos que es 0.38 la capacidad de campo menos el 0.21 por la densidad que sabemos que es 1.5 y por 70 centímetros, ¿no? Y la lámina de agua nos da 17.85, ¿no? O sea, eso se aplica o sea, es la altura de agua que necesitamos, ¿no? Bueno, la C, si no se regara, ¿qué día la humedad del suelo llegara a punto de marchitez a 0.15? Bueno, acá hacemos el mismo procedimiento que la capacidad de campo, que viene a ser 0.38. El punto de marchitez lo ponemos a esto que nos pide, a 0.15. Y todo lo mismo, ¿no? La densidad 1.15, la altura es 0.70 metros y el umbral de riego que tenemos es a 0.30. Bueno, el resultado nos sale 7.25, ¿no? Y entonces hallamos la frecuencia de riego, que es la lámina neta sobre la evapotranspiración real, que es 7.25 sobre 0.64, ¿no? Y que nos da 11 días. Entonces, el 31 de enero nos sale la respuesta, ¿no?